Bendiciones y bienvenidos a este segundo encuentro que tenemos de Guerra de Maestrías. Oramos al Espíritu Santo de Dios para que este tiempo esté impregnado del Espíritu que nos guía a toda verdad. Querido Espíritu Santo, pedimos que la unción esté sobre nuestras vidas, que conectes la palabra como fuego en el corazón y que derribe toda fortaleza que por años el enemigo ha venido, Señor, levantando murallas para cegar el entendimiento. Hoy declaramos que es derribado porque hay poder en tu palabra, porque tu palabra no regresa vacía. Espíritu Santo, que inspiraste las Escrituras con tanta exactitud que nos asombra, úngenos, Señor, en celo por la exactitud, en celo por la profundidad donde podemos ver a Cristo en toda la palabra. Señor, Pablo escribió que nosotros tenemos la mente de Cristo y pedimos al Espíritu Santo una mayor apertura en este tiempo que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén. En la primera clase estuvimos viendo acerca de la importancia que tiene el conocimiento y cómo a través de diferentes actores que han tenido una influencia en la historia del mundo, siempre fue desde el campo de la educación, desde el conocimiento. Y estuvimos viendo cómo también a lo largo de las Escrituras han habido líneas de batallas que se contraponen entre sí, cómo escuelas se enfrentan y que detrás de toda esta escuela educativa, es decir, crear un sistema pensante que manifiestan una sociología. Cuando hablamos de una sociología estamos hablando de gente en masas que se caracterizan por una determinada manera de pensar, a lo que ellos le llamamos cultura. Entonces, la formación de las culturas que forjan estructuras pensantes es justamente en el campo de los pensamientos, de la manera de pensar, es donde está la batalla de expertos, de maestrías, porque no llegamos a pensar como pensamos simplemente por el solo hecho de vivir, sino que el enemigo proyectó en el largo plazo una influencia para poder perseguir la línea del reino. El reino, como dijo el Señor, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es que el reino plantea un sistema de gobernación y el enemigo se levanta contra eso para tergiversarlo, para traer interpretaciones anticristo, interpretación antiescritural, traer interpretaciones anti el poder del Espíritu de Dios. Entonces, vimos una realidad en la iglesia que no fue opinión, sino que ha sido estadística, citado del libro Cansancio Psíquico en los ministros del doctor Sebastián Palermo, donde él nos compartía en esa obra, en ese libro, un 81% de los ministros solamente leen las Escrituras para predicar. Y eso nos pone en una situación de mucha exposición a todas las corrientes que se están moviendo hoy en el campo de las ideologías. Y es por eso que nos preguntamos lo que vamos
otra vez a replantear aquí qué es guerras de las maestrías. Y la definición es una definición personal que escribí lo siguiente: es la guerra del conocimiento, la misma que llevó a Adán y a Eva a ser engañados por el arte de las interpretaciones. La teología que Satán le bajó fue lo que atacó la verdad de Dios. Dios trajo una verdad y el enemigo la ataca. ¿Cómo? Por el arte de la interpretación. ¿Y cómo? A través del arte de la interpretación. Porque lo que hizo fue tergiversar algo que Dios había dicho, y en la tergiversación le cambia la interpretación. Aunque Eva le captó, pero justamente lo que despertó allí en ella fue lo siguiente. Satán le dijo: ¿sabe Dios que el día en que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios? Y ahí vemos la tergiversación. Porque ellos no necesitaban ser como Dios, porque ya lo eran. El problema lo tenía Satán, no lo tenían Adán y Eva, porque ellos estaban creados a imagen y semejanza, pero el Satán, como un arcángel que no tiene las características del hombre, entonces por eso le tergiversa cuando en realidad le está planteando allí su grado de problema que tiene de trastorno narcisista Satán, ¿no? Por el arte de las interpretaciones, el Satán engañó a la tercera parte de los ángeles a rebelarse contra a Dios. Y aquí otra vez una teología satánica. ¿Cuál es? Sirve a Dios por lo que te da y no por lo que Él es. Entonces, a lo largo de todas las escrituras, no es sino hasta Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que Pablo, interesante, Pablo que no fue un maestro desde lo mental, sino integral, espíritu, y a través del espíritu, su dependencia es del Señor, tenía un fuerte espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y vemos que el Señor lo tomó y lo llevó al tercer cielo. Esto, interpretación, ¿no? Probablemente fue allí que cuando Pablo vio cómo estaba ordenado los principados, las potestades, gobernadores y huestes de maldad. Pero lo que quiero remarcar, más allá de toda la discusión que podamos tener con relación si fue en ese momento que fue llevado al tercer cielo, cuando él vio el orden jerárquico de las huestes de maldad, es que no fue sino hasta Efesios 6 en que sabemos que se le dan jerarquía a estos ángeles caídos. No lo sabíamos hasta allí. Solamente conocíamos de dos, que tenía que ver con Gabriel, que el portador de los mensajes de Dios, y Miguel, que es el príncipe del ejército de Israel, es el que hasta el día de hoy está cuidando de Israel por los propósitos eternos que Dios tiene con Israel. Pero no sabíamos mucho más detalladamente. Entonces, prestemos atención a esto, a la teología satánica, a la tergiversación. Sirve a Dios por lo que te da y no por lo que Él es. Tenemos el caso de los serafines y los querubines, que son simbólicos, pero no tienen nombres propios. No conocemos cuáles son sus nombres. De los querubines solo sabemos que uno tiene figura de buey, otro de león, otro de águila, otro de hombre, pero no sabemos sus nombres. Es que en la presencia de Dios hay algo tan especial en la dignidad del Señor que hace que no haga falta ni siquiera nombres propios. Ellos están complacidos con aquel que aman, admiran y contemplan en el trono. Pero Satán, ¿qué hizo? Ministró una teología satánica. Entonces Dios no los reconoce, Él no les da valor o jerarquías. Entonces yo les voy a dar jerarquías, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, ¿no? Jerarquías, la teología satánica. Otro de los planteos también, miren ustedes cómo cuando viene de rodear la tierra en Job capítulo 1, entre los capítulos 1 y 2, el Satán otra vez revela su teología y dice:
¿Acaso te sirve Job de balde? Quítale todo lo que tiene y a ver si no te maldice en tu propia cara. Entonces vemos la mente, el síndrome de Lucifer. ¿Acaso te sirve de balde? Quítale todo lo que tiene. Y ahí vemos cómo a través de el arte de la interpretación manipula y allí persuadió. Ahora, es interesante que lo primero que Satán trata de quitar a Job en los ataques, lo primero que busca de sacarle es quitarle la capacidad de adoración. Le mató las ovejas, que era la manera de ministrar ofrendas a la presencia de Dios, Job, y atacó justamente lo primero. Y ahí ya eso nos está revelando algo. La adoración, cuando más lo estudiamos en la vida del rey David, que fue un adorador que tuvo el corazón de Dios, quiero definirlo en estas palabras. La adoración es el sistema pensante de Dios. Cuando adoramos a Dios, sus sentimientos y sus pensamientos empiezan a borbotear y ese borbotar de la presencia de Dios nos trae sabiduría, conocimiento, espíritu de profecía, revelaciones, ciencia. Hay un poder creativo y Satán le atacó lo primero que buscó de quitarle a Job. Ahora, otro punto en el arte de las interpretaciones. Cuando Jesús fue tentado en el desierto. Y ahí tenemos un prototipo del campo de batalla de los últimos tiempos. La tergiversación de verdades. Fue la batalla de expertos. Jesús, el verbo, y el Satán, Luzbel, el tergiversador. Así que eso nos muestra dos figuras sacerdotales. Cristo, la piedra del ángulo. Luzbel, en Ezequiel 28, había sido creado por el Señor y se le puso un pectoral que es exactamente el mismo que tenía el Cohen Agadol, el gran sacerdote de Israel, para entrar en el Santo de los Santos, y era el único que se le permitía entrar a donde estaba el Arca de la Alianza. Pero hay una diferencia. El Cohen Agadol, el gran sacerdote de Israel, tenía 12 piedras en su pectoral, y Ezequiel 28, Luzbel, tiene 10 piedras. Y sabemos que el número 12 es número de gobierno, y el afán de Satán es querer gobernar el mundo, y no puede, porque tiene 10 piedras, no tiene 12. Y cuando atacó al Señor, lo atacó tergiversando la palabra. Le cita las escrituras, pero voy a mencionar solo un punto aquí. Cuando los lleva al pináculo del templo, aún la arqueología ha encontrado el lugar donde se hacía el anuncio del nuevo mes o el inicio de las festividades del Señor, porque no son de Israel, son del Señor. Y en ese lugar a donde los sacerdotes daban anuncio que cuando se renovaba la luna y tocaban con sonido de trompeta que había empezado un nuevo mes, o se anunciaba una de las festividades cuando esto codependía de la luna, Satán lo llevó allí y lo tentó a que se tirara y que los ángeles vendrían a buscarle. Y aquí miren uno de los síndromes de Satán, cómo busca de atacar a todo lo que tiene que ver con lo que va marcando el tiempo. Lo que va marcando el tiempo. Daniel 7:25 profetizó que serían cambiadas las instrucciones, que serían cambiados los tiempos, y Satanás siempre, observen esto en los evangelios, siempre que busca de matar a Jesús, lo busca de matar en el contexto de las fiestas del Señor. Y fue de hecho que el Señor Jesús murió en la fiesta de Pascua y resucita en los primeros frutos. Entonces, vemos que el enemigo ve una importancia en esta guerra de maestrías en poder afectar el factor tiempo, trastornarlo, tergiversarlo, pero también tergiversar la palabra. Y esto nos muestra que esta guerra
de maestrías, de experto, porque el Señor es la palabra misma, y Luzbel, Malaquías dice que en el sacerdote estaba la ciencia, estaba la Torá, estaba la sabiduría. Y Luzbel, que tiene es una figura sacerdotal en Ezequiel 28, y es un experto de la palabra. Lo vemos claramente porque Lucas 4 nos muestra en ese combate de maestrías, vemos claramente que es un experto de la palabra. Entonces, tenemos que entender que la batalla de los tiempos finales va mucho más allá a un dolor de cabeza. Satán no está interesado en que te duele la cabeza o no está interesado en que le tengas miedo a la oscuridad, sino buscar afectar a través de tergiversar la palabra, la manera de pensar. Y lo ha hecho de una estrategia a largo plazo. Satán es un imitador del Señor y sus planes eternos. Entonces, por ejemplo, en Génesis 14:12, cuando se encontró Abraham con Melquisedec, la bendición de Melquisedec a Abraham fue de largo alcance. En el Salmo 110 dice: juró el Señor y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una bendición de largo alcance. Entonces tiene captado que hay una línea sacerdotal, y la línea sacerdotal es la encargada no solo de ministrar a Dios, sino de enseñar y educar al pueblo. Y Satán copia el mismo diseño. Buscó una línea de trazo, como ya lo vimos en la clase anterior, una línea de paralelismo para perseguir, para tergiversar, para confrontar, para trastornar los caminos del Señor con escuelas en paralelo. Una escuela que es la escuela del Mesías, la escuela del reino, ¿no? La escuela del reino es poder ver al Señor en toda la palabra, es poder ver al Señor de Génesis a Apocalipsis. Y el enemigo traza un paralelismo para tergiversar, y en esa tergiversación lo que vemos es que quiere bloquear el entendimiento colectivo de la iglesia. Sabemos que esto no es nuevo porque los apóstoles se tuvieron que enfrentar a maestrías del error. Y lo vemos en el caso de la carta número 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Y que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Así que esta batalla donde falsos maestros, justamente lo falso es muy parecido a lo verdadero. Y dice, van a introducir encubiertamente herejía destructora. En el tiempo tanto de Pablo, de Juan y de Pedro, se tuvieron que enfrentar con los gnósticos. Los gnósticos eran los que planteaban un conocimiento que postulaba la independencia sin la necesidad de ningún tipo de liderazgo. Es decir, que el hombre no necesita ni de un gurú, ni de un líder, ni de un mesías, nada. El hombre se libera a sí mismo a través de el conocimiento. Y por eso dice, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y el versículo continúa. Y muchos irán tras la laxivia de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Tipos de maestrías que plantean, ¿no? Una independencia total, que muchas veces se argumenta por las fallas en los liderazgos, pero que de todas maneras, esto es como el planteo de una familia. En una familia hay aciertos y errores, pero no significa que por los errores dejamos de ser familia. Y el versículo 3 dice: y por avaricia os explotarán con palabras fingidas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde el antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. Y hoy vemos a través de un marco sociológico, es decir, en toda Latinoamérica vemos algo que marca una tendencia de cómo muchos están inmersos en
todo lo que tiene que ver con lo impresionante, con cosas que son impresionantes para el momento, pero que no están proyectadas a largo alcance hacia las próximas generaciones. Y es una batalla que no podemos permitirnos perder o descuidar o desviarnos de la línea que nos traza la palabra de Génesis Apocalipsis. La palabra nos traza una línea pensante. Deuteronomio, vimos en la clase número 1 que el mandamiento fue: y le enseñarás a tus hijos. Y cómo a través del trazo de la palabra se marca un carácter que nos prepara para la venida del Señor. Les hago un resumen de toda la Biblia, de cómo las Escrituras, el Espíritu Santo en su perfecta sabiduría, nos trazan el camino para que nosotros podamos caminar en Cristo. En los 5 libros de Moisés, que se conocen como la Torá, que significa instrucción, o Pentateuco, el libro en 5 tomos, la Torá son los requisitos para la llegada del Mesías. Hay 72 profecías que describen al Mesías, y cuando Jesús viene en su primera venida, cumple los requisitos de la Torá. Los libros históricos que nos hablan de la historia de Israel nos revelan la preparación de Israel para la llegada del Mesías. Los profetas que nos describen cómo será el Mesías en su primera y segunda venida. Los evangelios que nos revelan el Mesías vino en las fiestas de la primavera para cumplir con las fiestas que tienen que ver con la redención. En Hechos de los Apóstoles, el Mesías no solo resucitó, sino que derramó su espíritu en el mundo. En los escritos de Pablo se revela el misterio del Mesías. En las cartas pastorales nos revela el carácter santo que debemos de tener como iglesia para la revelación de la segunda venida de Cristo en el libro de Apocalipsis, donde el Rey Esposo viene a establecer su gobierno milenial, y entonces el Evangelio será consumado después de 1000 años, cuando el Padre definitivamente descienda en los capítulos 21 y 22, venga a habitar entre nosotros en la tierra. Entonces, ven cómo la palabra tiene un trazo donde nos marca una persona, Cristo. Ahora, hay tanta tergiversación, tanta deformación, porque cuando estudiamos las Escrituras, o la Escritura es predicada con versículos independientes o aislados y no como un todo, entonces vienen las palabras o fingidas, distorsionadas. Necesitamos tener la disciplina de trazar las Escrituras basado en no solamente en una lectura pretenciosa, que es lo que yo quiero pensar y hacer decir, sino necesito entender toda la palabra. Y así fue como el Señor contrarrestó la tergiversación de Satán marcándole la palabra. Y fíjense que no tuvo que hacer todo un combate de guerra espiritual a los gritos. Solo con citarle la palabra, el enemigo fue tan golpeado, pero tan golpeado. En Lucas 4, en esa batalla, lo golpeó de tal manera que después en el ministerio de Jesús vemos que la comida se multiplica, los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados, los muertos resucitan. Es decir, que lo que el Señor estableció con ayuno y la palabra fue un presagio de la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia va a haber multiplicación de comida, va a haber señales y prodigios, porque cuando el enemigo se le cita la palabra, no puede resistir a la palabra. Entonces, los comportamientos han sido más bien influencias por tradición, ¿no? Creer que guerra espiritual es rompemos en el mundo espiritual por cuanto gritamos y toda la excitación que eso nos puede autogenerar, pero no lo vemos bíblicamente así, sino que vemos que bíblicamente el Señor trazando la palabra, el Señor manifestando la palabra, el enemigo se queda sin ningún tipo de aferro legal, no tiene aferro legal. Nosotros sí, como hijos de Dios, tenemos la potestad de ser llamados hijos, entonces sí tenemos aferro legal,
cuando decimos la palabra, oramos en fe la palabra, pero el enemigo no. Entonces, por eso la importancia que la guerra espiritual no es solamente expulsar a un demonio, es derribar una estructura pensante que está afectando a nivel territorial. Pablo en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por astucia de hombres que emplean con maestrías las artimañas del error. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que gente que comenzó bien terminó en un espíritu de error tan grave? Mayormente lo que he observado en estos 20 años, casi 20 años de ministerio, en el área de la enseñanza y bueno, con diferentes tipos de experiencia en lo educativo, siempre por lo general hay cuestiones no resueltas. Hay cuestiones no resueltas. Esto es como la persona que está dispuesta a morir, se muere y se pelea con todo el mundo con tal de tener la razón. El tener la razón le da la seguridad que le hace tapar justamente a ese niño inseguro o al rechazo, es decir, que basa su seguridad haciendo que todos piensen como piensa. Entonces, al no tener eso sanado, resuelto, entonces se empieza a filtrar. Por eso es importantísimo tener con quién abrir nuestro corazón y ser sanados y ser corregibles, porque cuando una persona nadie le puede decir nada, entonces allí está el síndrome de Luzbel. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque su manera de pensar es su Dios. Porque con tal de tener la razón, estoy dispuesto a pelearme con quien sea. Y entonces su Dios no es el Espíritu Santo, sino que es mi manera de pensar. Entonces emplean con maestría, es decir, puedo armar todo un argumento para emplearlo y apoyar una manera de pensar. Pablo se tuvo que enfrentar con esto. Y dice que con astucia estos hombres emplean con maestría las artimañas del error. Muchos hoy que se levantan contra el conocimiento de Cristo diciendo que Jesús no es el Mesías, hay diferentes líneas, la línea judaizante que dice que hay una línea judaizante, pero son cristianos, no son verdaderos judíos, que dicen que Jesús sí es el Mesías, pero que no es Dios, ¿no? Y eso es un gravísimo error. Y esa tergiversación a muchos los ha envuelto, los ha engañado. Sí, es cierto. Y de hecho hay una Biblia que se llama El Código Real, que está manipulada en Colosenses 1 para negar la divinidad del Señor Jesucristo. Y Jesús es perfecto hombre y es perfecto Dios. No hay contradicción de su humanidad con su divinidad y viceversa. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, Tomás era un joven judío que creció con la oración del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, que tenía una formación, porque sabemos en tiempos de Jesús, hay un texto que es 200 años después, pero las tradiciones se retrotraen hasta la época de los judíos, tanto en Babilonia y aún en la época de Jesús y el segundo templo, que dicen que los niños judíos se formaban en las casas de estudio. Es decir, que Tomás, como niño judío, tuvo una preparación que allá a los 5 años sabía por la ley de la repetición las escrituras y a los 6 empezaban a aprender el Aleph Bet, es decir, las 22 letras del alefato hebreo, para ya después leer y profundizar los conocimientos en las escrituras. Para darles contexto a lo que voy a decir. Y es este Tomás que tiene formación, que tiene preparación, que le dice, cuando el Señor se aparece y le dice, el Señor lo exhorta y le dice, pon aquí tu dedo, y lo exhorta porque no creía en la resurrección. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Le dijo, Señor y mi Dios. Lo está diciendo un joven judío que estaba formado en el Shema Israel y reconoce en Cristo que es Señor, Adonai y Elohim, Dios. Entonces,
Juan 8 también, cuando el Señor sana al ciego en el templo, recibió adoración y el Señor no vemos que lo reprendió y le dijo, no, no me adores, sino que recibió la adoración. Entonces, sí, adoramos al Señor Jesucristo. Ahora, les planteo esto porque estas líneas de tergiversación de cristianos judaizados es una línea que a muchos les es como novedoso y atrapante y terminan después con los siguientes síntomas. Se vuelven tan violentos, agresivos contra la iglesia que se empiezan a aislar, porque todo está contaminado, porque hay todo es sincretismo, porque todo está lleno de paganismo. Es cierto, hay mucho paganismo por derribar tradiciones, pero vuelvo otra vez al ejemplo de una familia. En una familia hay virtudes y defectos, errores, aciertos, fortalezas y debilidades. Pero si nos quedamos con los errores, entonces nos vamos a terminar aislando en una montaña, ¿no? Entonces amamos el diseño llamado familia, a pesar de saber que tenemos mucho por qué cambiar. Lo mismo en cuanto a la iglesia del Señor. Entonces, si una verdad a mí me separa de la familia, de la iglesia, me separa del cuerpo, entonces cuidado, es un espíritu de error. Definiciones de cómo somos batallados. En el Strong, aquí les estoy compartiendo en el número 2810, la palabra Hishavon, que significa estratagema, una máquina de guerra, una maquinación, una perversión. El enemigo nos ataca, es una máquina de guerra, es una maquinación. Hay una maquinación, hay un sistema pensante que busca de atacar para tergiversar. En el 3803 del Strong también nos habla de trampa como sujeto por un lazo o muescas. Truco, estratagema, es un plan de batalla. El enemigo tiene un plan de batalla y ese plan de batalla es, si puedo afectar la manera de pensar, voy a poder atacar a las próximas generaciones. Entonces, el ataque, la batalla, la guerra de maestrías es una guerra que se concentra en producir una línea de pensamiento multigeneracional que el enemigo busca de restar nuestro potencial como cuerpo, que estemos fragmentados, divididos, y lo ha logrado a través de generar, por medio de su línea de batalla, mentes conceptuales, mentes abstractas, mentes que no están en una realidad, sino que están en algo conceptual. Por eso es un estratagema, es un plan de batalla pensado por el enemigo y que vamos también ver otros factores más que quiero aquí mencionar. En el libro ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? El autor es Nicholas Carr. En la página número 12, siguiendo en línea con lo que acabo de decir, este es el libro aquí donde estoy marcando con el cursor. Dice lo siguiente: como sugería McLuhan, los medios no son solo canales de información, proporcionan la materia del pensamiento, pero también modelan el proceso de pensamiento. Y lo que parece estar haciendo la web es debilitar mi capacidad de concentración y contemplación. Estamos en este planteo de Nicholas Carr en su libro de cómo hoy, con la globalización de la Internet, cómo las mentes están siendo manipuladas. Y entonces, cada vez más tenemos menos retención, menos concentración, menos contemplación. Cada vez leemos menos y menos caracteres.
Se dice que, según los expertos en neurociencias, que una enseñanza o un tema, una disertación no puede durar más de 20 minutos. Y cada vez más están manipulando las mentes para que no tengamos sentido crítico, para no discernir, para que nuestro poder de concentración sea cada vez más limitado. Entonces, cuando vemos el planteo de Pablo en uno de sus viajes, que tuvo que extender la enseñanza hasta la medianoche, si las mentes, suponte que tenemos a Pablo hoy y él nos tiene que entrenar y dejar preparados por causa de toda la persecución que se va a desatar, con al mismo tiempo la realidad con la cual nos estamos enfrentando, que cada vez las personas tienen, como dice la Escritura, comezón de oír. Otra expresión es: tienen sarna en los oídos para escuchar la enseñanza. Y la enseñanza termina siendo menospreciada, cada vez menos, queremos todo más rápido. Y hay una laxivia, y el reino no es laxivo, el reino es santo. La palabra santo significa dedicación, y laxivia es placer ya. En la intimidad con el Señor no es placer inmediato, eso es la lujuria y la laxivia. El Señor trabaja en un carácter santo y nos implica dedicación, apartarse, paciencia, esperar por el Señor. Estamos en un combate. Y continúa Nicholas Carr diciendo: el modo mismo en que mi cerebro funcionaba parecía estar cambiando. Fue entonces cuando empecé a preocuparme sobre mi incapacidad para prestar atención a una sola cosa durante más de 2 minutos. Al principio pensé que el problema era un síntoma de degradación mental propio de la madurez, pero mi cerebro, comprendí, no estaba solo disperso. Estaba hambriento, exigía ser alimentado de la manera en que lo alimentaba la red, y cuanto más comía, más hambre tenía. Incluso cuando estaba alejado de mi ordenador, sentía ansias de mirar mi correo, hacer clic en vínculos, googlear, etc. Hoy, con los algoritmos, ya sea en TikTok, en Instagram, cada vez más nos termina Babilonia pastoreando nuestros cerebros, llenándonos dopamina, 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 dopamina. Y cada vez más videos cortos de 30 segundos. ¿Por qué? Porque si no, mi cerebro quiere más, quiere otra cosa, y cambia, y cambia. Y estamos cambiando, y cambiando, y cambiando, y cambiando, proyectando nuestras mentes para poder ser manipuladas de una forma tan, pero tan perversa. Todo esto forma parte de un plan de batalla, de la maestría del error, que es el espíritu del Satán. Ahora, reconozcamos aquí la importancia de la maestría en lo apostólico. ¿Por qué? Porque yo me refiero aquí a los apóstoles bíblicos. Realmente decir hoy un apóstol, y realmente tenemos que tener mucho temor y temblor y ser muy estrictamente bíblicos para llamar a alguien apóstol. Lo mismo que profeta, y así los 5 ministerios. Tenemos que tener más celo bíblico y mucho más cuidado y prudencia. Pero los apóstoles vieron la enorme necesidad e importancia de orar en esta dirección por la iglesia. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Fíjense que la oración apostólica está trazando lo siguiente: reciban del Padre de gloria espíritu de sabiduría y de revelación. Amados, el Padre no comparte su gloria con nadie, pero hay una gloria que sí comparte, y es: conozcan a mi Hijo, conozcan la belleza de mi Hijo. Y no vemos que los apóstoles en sus oraciones están: ahora reciban algo impresionante, y todo el impresionalismo, todo lo sensacional, impactante y tremendo del momento, sino que Pablo está haciendo una oración de largo alcance,
Ustedes necesitan del Padre de la Gloria, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. ¿Por qué? Porque Pablo está proyectando discípulos para permanecer a pesar de el Imperio Romano y todo lo que estaba la iglesia conviviendo. Para entonces ve la enorme importancia de asentar, establecer en el largo plazo. Colosenses 1, 9, 10. Por esto también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Me detengo en el versículo 9. Otra vez no vemos a Pablo tratando de impactarlos y decir, oh, esto es impresionante, sino enfocado en esto. No cesamos de orar. Si hay algo por el cual un hombre que estuvo en el tercer cielo hay que prestarle el triple de atención, que estuvo con el Señor Jesucristo y Cristo le reveló el Evangelio y él ve la siguiente necesidad. Si hay algo en que yo puedo orar por la iglesia es en esta dirección, pedir que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Amados, unite a tu familia, unite a tus pastores, unite al liderazgo que se te ha designado y orar este versículo. Pedir, Señor, llénanos de sabiduría y discernimiento espiritual. Haznos entendidos en el conocimiento de su voluntad. Señor, llénanos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor es, si es un médico, tiene que tener la formación en medicina para el ejercicio de esa profesión. Si decimos un abogado debe de tener los 5 años en derecho, por lo menos aquí en Argentina, 5 años en derecho y luego su especialización para poder ejercer como es digno de su vocación. Si somos hijos de Dios, somos parte de un linaje real y sacerdotal. Tenemos que tener conocimiento jurídico de la palabra y sacerdotal porque no oramos corazonadas, oramos la palabra. Debemos de ser jurídicos. Más oramos la palabra, más efectivos seremos en el arte de la intercesión y más efectivos en cuanto a derribar las diferentes artimañas de las maestrías del error. Que tengamos en cuenta que la maestría del error no es solamente son hombres. Los principados y las potestades son maestrías, son seres pensantes de inteligencia caída. Y entonces es por eso que tenemos que tener esta práctica de la inteligencia, que es el aferro a lo legal. Satán no tiene. Fíjense que Satán quería ser como Dios, y cité Ezequiel 28 que tenía 10 piedras en su pectoral, no 12, que 12 significa número de gobierno. El Cohen Agadol, el gran sacerdote de Israel, sí tenía 12, que representaba las 12 tribus de Israel y que representaban un sistema de gobierno nacional llamado Israel. Satán, entonces, entendemos que puede perseguir, pero él no puede reinar. Y es por eso que a lo que se aferre, por más que persiga y venga para hurtar, matar y destruir, no tiene de qué aferrarse. Nosotros tenemos la palabra, tenemos la base legal de la Escritura. Cada vez que citamos Escrituras tenemos un cimiento legalizado en el nuevo pacto por la sangre de Cristo Jesús para poder hacerlo cumplir, que el enemigo debe de someterse a la palabra. Entonces, se nos demanda aquí que andemos como es digno del Señor. Somos reyes y sacerdotes. Bueno, antiguamente el rey de Judá, el rey de la casa de David, debía de ser experto en la palabra. Y vimos que maestrías es especialización. Y oro en el nombre de Jesús, querido Espíritu Santo, que hayan hombres y mujeres que hoy podamos entender que no es solamente
es para el que tiene el ministerio de maestro o uno de los 5 ministerios, sino que es para todo el cuerpo de Cristo. Señor, que desarrollemos maestrías porque somos reyes y somos sacerdotes, los mayores expertos de la palabra en la antigüedad, pero que ahora lo has hecho de manera corporativo, familiar. Y oro que se nos imparta de Cristo ese llamado para trabajar junto a Él y preparar el camino al Señor, en el nombre de Jesús. Así que andamos como es digno, como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Y entonces vuelvo otra vez a algo que vamos a atacar en unos minutos. Dando fruto en toda buena obra. No es conocimiento abstracto, conceptual. No es conocimiento conceptual o abstracto. Tiene fruto. El conocimiento de Dios, la maestría en Cristo, la maestría del Espíritu va a dar fruto. Pero tenemos que tener esta práctica, esta dirección seguir apostólica, creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Si entonces una persona que estuvo 5 años en una universidad sale con una formación que le permite tener una especialización sobre determinada vocación, entonces tenemos que replantearnos qué estamos haciendo en las iglesias. Si estamos perdiendo el tiempo o es tiempo de aprovechar al máximo y hacer un trabajo corporativo integral, de replantearnos, juntarnos con los liderazgos, replantearnos. Yo creo que lo más urgente que necesitamos es sentarnos y replantearnos hacia dónde vamos, qué hicimos y hacia dónde vamos, qué tenemos que corregir y empezar a resignificar y ver que el diseño está trazado. Está trazado. El diseño está trazado. Tenemos que reconocer, volver al plano y respetarlo y empezar a trazar en base al plano. Okay. El conocimiento de Cristo no es abstracto. ¿Por qué? Porque nos vuelve intercesores. El conocimiento de Cristo despierta en nosotros una intercesión. Daniel, el conocimiento profético que adquirió en dirección a Jeremías, lo volvió un intercesor para Israel. En maestrías, el conocimiento nos volverá en hombres que, como dice bendita memoria Roberto Bonilla, la maestría investiga para luego dar el veredicto final. Investigo y doy el veredicto. ¿Y cómo doy el veredicto? Transformo las piezas que aquí conforman el texto en palabras oradas, en palabras proclamadas, en palabras que tienen poder para poder juzgar a principados y potestades que se levantan en contra del conocimiento de Dios. La maestría investiga para luego dar el veredicto final. La importancia del conocimiento en lo profético para discernir. No podemos discernir desde la ignorancia. Discernimos si conocemos, si no, estamos completamente limitados. Mateo 24, 24 al 25 nos dice, porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y aquí os lo he predicho, dijo el Maestro, dijo el Señor Jesús. Falsos mesías y falsos profetas. Entonces, replanteémonos lo siguiente. Si 456 profecías apuntaron a Cristo y 150 capítulos nos hablan de que Cristo regresará, ¿por qué ahora Dios ha cambiado tan abruptamente y está solamente interesado en decir la fecha de mi cumpleaños o el número de DNI? Pobre los profetas de la antigüedad cuando no existían los DNI. Entonces, cuidado, falsos profetas y mostrarán grandes señales. Hoy, lamentablemente, hay que decirlo de esta manera,
Muchos están robando información de las redes sociales. Investigan y sacan información y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Y cada vez más esto es tan rimbombante que la ignorancia ha hecho que prevalezca este tipo de movimiento. Amados, los profetas nos llevan a la santidad, nos llevan a la palabra, a que se forme Cristo, a temer al Señor, a arrodillarnos, a quebrantarnos. Los profetas nos vuelven adictos a la presencia de Dios. Los profetas nos efectivizan para amar la venida de Cristo. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando algo rimbombante lo que hace es que la gente se encante con el pseudo profeta. Entonces, cuando la gente se encanta, estamos ante un falso profeta o una maestría de error. Una maestría en el caso, yo estoy hablando aquí del profeta, ¿no? Pero en el caso de maestría, ¿qué? Bueno, en el caso de la maestría del error es que me vuelven un maestro dogmático. Quiero que todos piensen como yo. No, cada uno debe formarse aquí. Todos tenemos que limitarnos a lo que aquí está escrito. Entonces, te voy a pelear con argumentos y argumentos para hacerte pensar como yo pienso. Eso es una maestría de error. No, la maestría me tiene que llevar a Cristo, amar a Cristo, los mandamientos, amar a la iglesia, amar a los hermanos, amar la congregación donde estás y predicar el evangelio. Pero seguimos preparándonos. Pero este es un ejemplo que el Señor nos advierte. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Vienen vestidos de ovejas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, el fin de todo es sacar muchas veces dinero a la gente, ¿no? Personas que han perdido sus casas o cosas extrafalarias que por causa de una profecía, si usted cuanto más pacta, la profecía más impresionante va a ser para usted. No, la profecía si viene, viene, no es condicional en el sentido de que según la cantidad de dinero, no. Cuidado con todo ello. Pero esta advertencia es para enseñarnos, para prepararnos. ¿Por qué? Porque miren esto, es el Señor que nos está probando. Deuteronomio 13, 1 al 3. Si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueño y te diera una señal o un prodigio, aunque se cumpliera tal señal o prodigio que él te habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El Señor está probando. Entonces, me vuelvo loco cuando veo un profeta. Me desespero por que un profeta me profetice o me desespero por encontrarme a los pies de mi Señor quebrantado por su palabra. Entonces, cuando ya su palabra no me quebranta, algo no está bien. La palabra tiene que ser el fuego que deshace toda hojarasca en nuestra alma. La palabra debe de ser esos versículos que nos atraviesan y nos impregnan de Cristo. Entonces, si el profeta viene después a confirmar aquí lo que está escrito, ok, eso es de bendición. Pero si viene alguien rimbombante, impresionante, que todos se encantan y se vuelven, pero lo que dice se cumple, ¿sí? Balaam también lo que decía se cumplía, pero un falso profeta lo hacía por ganancias deshonestas. Entonces, es el Señor que nos está probando en que para saber si lo amamos a Él o amamos más
a un profeta que nos dice lo que queremos escuchar. Por eso la importancia del conocimiento para discernir en estos últimos tiempos es un mandamiento en 1 de Juan 4, 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Lo que está ministrando proféticamente, ¿los vuelve a todos locos con el profeta o no se enamora de Cristo? Hay que preguntarse. Todo esto que me profetiza, ¿dónde lo puedo ver en la palabra? Usted tiene todo el derecho de preguntarle a cualquier profeta o persona que se diga profeta, de decirle, ¿en dónde puedo ver esto que dijo por la palabra? Se lo tiene que decir, se lo tiene que explicar. Y si no se lo puede fundamentar, mostrar por la palabra, entonces no lo recibe. Y si lo maldice, como en un caso, esto pasó en Centroamérica, un pseudo profeta le dice a un empresario, dice el Señor que me siembres tú, dice. Y dice, le llaman a una camioneta, decimos aquí en Argentina. Y el empresario le dijo, no, yo no te siembro nada, mi Dios no me dijo nada. Si no me lo siembras, entonces te maldigo. Entonces, puede maldecir todo lo que quiera, pero lo falso y todo lo diabólico y todo lo satánico no tiene sustento legal, no tiene sustento legal. Cuando alguien te maldiga, se chocará con el nuevo pacto, con la sangre de mi Señor, con la sangre de Jesucristo. Así que cualquier persona que te maldiga, sea quien sea que te haya maldecido, no tengas temor. Va a chocar con el nuevo pacto, va a chocar con la sangre de Cristo, y cuando choque esto con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, va a caer y no te va a maldecir. Estás bendecido en Cristo nuestro Señor. La importancia del conocimiento de Cristo. Miren cómo apostólicamente va trazando líneas de conocimiento que son claves para discernir las maestrías del error. Colosenses 3:10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. El conocimiento se tiene que renovar. Yo no puedo ministrar de oficio, tengo que renovarme en el conocimiento. ¿Qué es ministrar de oficio? ¿Qué es enseñar de oficio? Hablar de oficio. Es hablar por lo que ya sé cómo predicar. Entonces, hablo desde allí. Y no hay una búsqueda disciplinada por la palabra, no hay dedicación. Entonces, tengo que llenarme del conocimiento renovado de Cristo. Siempre hay algo nuevo en su presencia que nos transforma, que nos quebranta. ¿Llenarnos para qué? Porque cuanto más nos llenamos de lo verdadero, lo errado se alejará de nosotros, o estaremos más sensibles para discernirlo. 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. Cuando alguien habla, está revelando a los pies de qué maestro se está educando. Con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándonos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Llenarnos de la palabra de Cristo, llenarnos. Entonces, cuando más nos impregnamos, más profecía, más espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces fluye sabiduría, fluye enseñanza. Y esto nos permite estar más modelados conforme al corazón de Dios. 4:5 de Colosenses al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debemos de responder a cada uno. Andar sabios para con los de afuera. Entonces, cada vez más en este tiempo no alcanza solo con ser papá y mamá. Se les demanda que los padres tengan conocimiento. ¿Por qué? Porque los hijos van al colegio, porque los hijos van a la facultad. Me gustó mucho algo que escuché de un papá que le fue a agradecer a Agustín Laje
Su hija se había metido en el feminismo y había cambiado abruptamente para mal, estaba muy mal, pero ¿qué hizo el padre? Compró los libros de Agustín Laje, comenzó a leer y empezó a prepararse. Y eso le permitió derribar los argumentos que le habían lavado el cerebro, la ideología de género y el feminismo a esta muchacha. Y dice, hasta que leyó el libro y decidió dejar y darse cuenta que estaba siendo manipulada. Y entonces vemos la importancia de cómo a través de la... No es suficiente solo con reprender. Tenemos que tener conocimiento, fundamentar por qué lo que está mal. Pero para eso debemos dejar de estar malgastando el tiempo. Menos TikTok, menos Reel, menos videos de Instagram y más tiempo en educarnos. Nos transformamos en aquello en que invertimos. Así que te bendigo por haber invertido en abrir una mesa de enseñanza sobre tu casa y que esto sea el punto inicial que haga nacer especializaciones. Tuve una hermosa noticia de un estudiante que en su momento me había dicho en nuestro diplomado bíblico que decía, profesor, no voy a continuar estudiando. Bueno, entonces, ¿por qué? Quería saber cuál es la razón. Es que después de las clases que escuché, vi la urgencia de prepararme para en el campo universitario y estaba haciendo un profesorado de historia para involucrarme. Y una vez que termine esto, voy a seguir estudiando la palabra. Excelente. Wow, qué bueno que gente entienda la importancia de involucrarse para dar batalla en esos lugares. Eso es la obra del ministerio. La obra del ministerio no es que nos encerremos en actividades de lunes a lunes en un local que lo llamamos iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia es como esta joven en la universidad impartiendo clases en el área de historia. Esa es la iglesia, enseñando y sembrando semillas de reino. La iglesia es aquel chofer que va en el Uber hablando con una persona sobre el reino. La iglesia es aquella psicóloga o psicólogo que atiende a un paciente y que le muestra un marco diferente a las personas de lo que un psicólogo sin Cristo tal vez le presentaría. La iglesia es aquel médico que atiende a sus pacientes y que no solamente aplica la medicina con la cual se preparó, sino también la medicina de las llagas de Cristo. Entonces, eso es la iglesia. La importancia del conocimiento en lo profético es crucial. Lo profético sin maestría es un delirio y la maestría sin lo profético puede correr peligro de humanizarse, el humanismo. Entonces, importante tener aquí ese equilibrio. Daniel nos habla de una batalla en los últimos tiempos con el conocimiento. Por el conocimiento. Y esta es la batalla. Daniel 10, 12 al 14. Me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Esto tenemos que lograr ahora en esta clase. Disponer el corazón para entender y humillarse en la presencia de Dios. Disponer el corazón a entender con el corazón y humillarse. No es conocimiento que nos vuelve presuntuosos y nos creemos mejores que los demás. Eso ya sería arrogancia, orgullo, soberbia. Dios no está en ello. Y el que por todo ello, ya sabemos lo que le pasó en la presencia de Dios, fue expulsado cuando se enorgulleció su corazón. Entonces, si nos enorgullecemos por el conocimiento, la presencia de Dios nos expulsa. Y cuando la presencia de Dios nos expulsa, ya no hay quebrantamiento, no hay sensibilidad, no hay dependencia de la voz de Dios. Ya Dios deja de hablarnos y nos termina quebrantando nuestro propio pecado de orgullo y de soberbia. Pero si disponemos el corazón a entender
Y a ese entendimiento, Señor, voy a tu presencia. Quiero entender con tu corazón. Quiero ver a Cristo en esta materia que estoy investigando, estudiando, en esto que me estoy involucrando. No lo quiero hacer sin el Espíritu Santo. Señor, lléname del Espíritu Santo. Entonces, me humillo. Y entonces dice que fueron oídas sus palabras. A causa de esas palabras vino. Entonces hubo una batalla. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué pasó? En la batalla con los persas estuvo el plan de aniquilación que quiso asesinar a los judíos, como lo recordamos en el libro de Esther. Y de hecho es prácticamente, sí, es de la misma época, tanto el libro de Esther con este versículo. Y entonces, es en ese plan de antisemitismo, judofobia del verdadero pueblo judío, ¿no? De aniquilación, se le levantó durante 21 días. Ahora, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, aunque queda otra visión para aquellos días. Vengo para hacerte saber lo que ha de venir. Los postreros días se refiere a los días del Mesías. Cada vez que en las Escrituras vemos trazado en aquellos días, en los postreros días, en aquel día, acontecerá, se está refiriendo a los días del Mesías. Y hay una necesidad de saber. Pero el verso 20 dice, Él me dijo, ¿sabes para qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para luchar contra el príncipe de Persia y terminar con él. Pero se desata aquí otra batalla que está en color verde, en negrita color verde. Vendrá el príncipe de Grecia. Pero te declararé lo que está escrito en el rollo de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay una batalla, un combate de expertos en lo espiritual, en los sistemas pensantes, en las líneas filosóficas de las naciones, en las escuelas para perpetuar sobre generaciones cultura y maneras de pensar. El príncipe de Grecia, que tiene que ver con cómo modelar el modo de pensar de las naciones. Y entonces, si no lo detectamos con maestría, no solo lo derribamos por guerrear, reprender, ahora en el nombre de Jesús cae, no va a ser derribado solo por ello. Se necesita una guerra de maestría que asiente verdades, que las establezca, que cimente, que renueve la mente de las generaciones versados en verdades. Si no logramos discipulados que capten verdades, que reciban y vivan las realidades de las verdades, entonces el príncipe de Grecia está ganando su guerra en el planteo filosófico. Son dos cosas opuestas. Lo filosófico no tiene nada que ver con el reino, no tiene nada que ver con lo apostólico, no tiene nada que ver con lo profético de Cristo. Es una contraposición. Por eso vamos a ver en la próxima clase a detectar la guerra en el sistema educativo griego y el sistema educativo del reino. Cómo el enemigo a largo plazo orquestó, preparó, proyectó un ataque en el área de la línea pensante de las generaciones para que a través de la influencia de la teología, la influencia de la filosofía, la influencia de la hermenéutica, la exégesis, la homilética, todas líneas que vienen de los oráculos de los dioses del Olimpo, que vienen por la influencia del caído para poder velar las mentes, embelezar las mentes, para que no le resplandezca lo que los apóstoles oraban, lo que los apóstoles intercedían por la iglesia. Pero no nos preocupemos porque tenemos el espíritu correcto, tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda verdad y vamos a trazar en la próxima clase estas dos líneas, la línea educativa griega y la línea del reino y conocer
herramientas prácticas para establecernos en el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro que se afirme las palabras apostólicas que oraron, Señor, los apóstoles, como en Colosense, que seamos llenos del pleno conocimiento de Dios y que al experimentar lo que es el conocimiento revelado de la mente de Cristo, no querramos otra cosa más que las palabras que vienen de ese hombre perfecto. Oh, como dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que salga esa palabra de tu boca, que alimenta a los hambrientos y forme en nosotros el cuerpo de Cristo con su mente y sus emociones, que son perfectas para nosotros. Todo tu consejo es perfecto. Amamos la enseñanza de Cristo. Amamos la enseñanza apostólica en el nuevo pacto porque ellas nos revelan a este que ha muerto y resucitado, y a Él queremos seguir, como las ovejas que escuchan tu voz y le siguen. Te queremos a ti, Maestro, te queremos a ti, y declaro que seremos, Señor, esos Daniel en Babilonia, que podemos inclusive estar como le pasó a Daniel. Estaba en Babilonia y tuvo que estudiar en Babilonia, pero nunca pudieron permear Babilonia su espíritu, porque tenía un espíritu superior, dice en el capítulo 5. Y eso, Señor, nos afirmamos en Cristo esta generación, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a estar viendo acerca de del sistema educativo griego y vamos a derribarlo con espíritu de revelación y de inteligencia del reino. Dios te bendiga.